Qué corta memoria tenemos nosotros los cubanos. Se nos olvidó que de 1959 a 1979, cuando el gobierno comunista tenía todo el apoyo de la Unión Soviética y el campo socialista, los cubanos que emigraron estuvieron 20 años sin poder ver a su familia y amigos. Se nos olvidó que aún hoy muchos no han podido regresar. Se nos olvidó que no podíamos tener relaciones con extranjeros ni con esos familiares que estaban en el extranjero. Se nos olvidó que existía una libreta de productos industriales a la que le decíamos María la O. O te toca media o te toca calzoncillo. Se nos olvidó que la libreta de productos alimenticios cada día tenía menos alimentos. Se nos olvidó el no los queremos, no los necesitamos. Se nos olvidaron las diplotiendas, donde se compraban dólares. Se nos olvidó que no tenían vidriera. Se nos olvidó que les pusieron unas cortinas para que no pudiéramos ver lo que se vendía adentro. Se nos olvidó que a esas tiendas no podíamos entrar. Se nos olvidaron las diplofarmacias. Se nos olvidó que a esas tampoco podíamos entrar. Ni en los diplogarajes tampoco podían echar gasolina. Se nos olvidó que inventaron los certificados A, B y C, que había que cruzar el Niágara en bicicleta para conseguirlo. Se nos olvidaron los juguetes para nuestros niños, que cambiaron la fecha de los reyes y eran básicos, no básicos y dirigidos. O sea, 3 juguetes y ya. Se nos olvidó que teníamos que jinetear a los técnicos extranjeros y a los estudiantes para poder comprar en las tiendas de Cubalse, porque nosotros no podíamos. Se nos olvidó que había que inventar de todo para vivir un poquito mejor. Se nos olvidó que cuando Cuba estaba buena, era en la época del Came, que había que dejar un día de ir a trabajar para poder hacer una cola inmensa de 3 horas en el antiguo Sears para comprar unas latas de salchicha o pedazos de queso o confitura fina, productos que no veíamos hacía 1000 años. Se nos olvidó que, sin embargo, ellos recibían regularmente en sus casas una factura por ser ellos. Se nos olvidó que estuvimos muchísimos años sin ver a un turista, sin saber lo que era un turista, porque nos enseñaron que el turismo era malo. Se nos olvidó que un día nos dijeron que comenzarían a llegar turistas, pero que eso era un mal necesario. Se nos olvidó que nos aclararon que ellos seguían siendo nuestro enemigo, o sea, los turistas. Se nos olvidó que nos advirtieron que debíamos estar preparados para una guerra ideológica. Se nos olvidó que perdimos esa guerra ideológica. Se nos olvidó que no podíamos entrar a los hoteles. Se nos olvidó que en Cuba, desde que ellos llegaron al poder, la cosa nunca estuvo buena. Se nos olvidó que cuando uno trabaja, su salario le debe alcanzar para vivir decentemente. Se nos olvidaron las promesas que nos hicieron y con eso se nos olvidaron la dignidad y otras cosas más. Se nos olvidó que resistir no es vivir. Se nos olvidó que la revolución no se hizo para eso. Se nos olvidó que nada de eso tuvo que pasar. Se nos olvidó que en cadena vivir es vivir y en afrenta y oprobio sumidos. Se nos olvidó que todo eso pasó. Pero lo peor es que se nos olvidó que ellos son los mismos desde 1959.